Dios es bueno todo el tiempo. Como dirían los americanos, every time. Como decía el pastor Alberto, no hace mucho tiempo que nos conocemos, pero hemos entablado una buena amistad. En este tiempo de luchas, de pruebas, en que necesitamos el apoyo y la ayuda de un amigo, de un hermano, de un consiervo, hermano mío, una amistad vale mucho, vale mucho. Y yo les recomiendo a todos ustedes, aunque seamos de diferentes congregaciones, debemos mantener esa comunión, esa coinonía que nos va a permitir poder enfrentar los avatares. Mire, si nosotros hubiésemos sabido lo que iba a suceder hace 3 años atrás que pasó con respecto a la pandemia, quizás muchas cosas nos habríamos evitado. Muchas cosas. Pero bien, sería una primera ocasión y ahora cualquier situación que se pueda dar, yo sé que yo puedo contar con el pastor y puedo contar con ustedes. Nosotros estamos en la búsqueda de un local, estamos congregándonos en un lugar por el momento, pero lamentablemente en los últimos 2 domingos, incluyendo no ha sido posible celebrar la reunión allí por razones que se han presentado en el local y no nos permite reunirnos. Esperamos que ya para la próxima semana podamos volver a ese lugar. Pero en todo caso, sé que podemos contar con ustedes. Así que Dios me los bendiga muy ricamente. A todos los hermanos que nos van a ver posterior, que nos van a ver a través de la plataforma de YouTube, de Facebook. Yo espero que esta palabra del Señor resulte de bendición para sus vidas. Lamentablemente mucha gente que debería estar aquí no está. No conocemos las razones, pero deberían estar aquí. Estos son tiempos tan duros, tan difíciles, mis queridos hermanos, que ahora más que nunca necesitamos buscar de Dios. Pero no sé si es una impresión personal, no sé, pero tengo la seguridad, casi la seguridad de que los cristianos están relajándose, se están relajando. Y eso es peligroso, porque en un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Y tenemos que estar listos, preparados para enfrentar. Santo, que tenía tiempo que no predicaba así, porque allá en el local que tenemos no podemos gritar mucho. Lucha, ¿cuántos dicen amén? Mi hermana Lorena, que parece caparizuta roja. Gloria a Dios, cuidado, pues quítese el abrigo. Por ahí puede andar un lobo. El lobo suyo está allá al lado, gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Filipenses, vamos a buscar Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a hablar en esta tarde de la oración. ¿Cuánto oran? Pero oran cuando les interesa, oran cuando lo necesitan o oran siempre. Interesantes preguntas. Todos tenemos, todos. Yo creo que aquí nadie se escapa. Algunos dicen que no, pero yo dudo. Pero todos hemos llegado a tener problemas en la oración. Todos. Y sobre todo cuando es de madrugada, ahí que es la hora de buscar a Dios. Uno no quiere.
y uno trata de meterse en la manta o la manta se mete en uno. El frío. Entonces, hay luchas. Eso es conocido por todos nosotros. Todos, incluyéndome yo, tenemos luchas para orar. La oración es el medio por el cual nos podemos comunicar con Dios. De hecho, lo hemos enseñado, lo hemos predicado, que la oración es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Pero el sujeto de la oración, la dinámica de la oración, es que a través de esa oración nosotros le comunicamos a Dios nuestras necesidades. Así que la oración es comunicación, donde yo envío un mensaje y donde yo también espero una respuesta. Nosotros le expresamos a Dios por medio de nuestras peticiones y nuestras rogativas, nuestras necesidades, y Dios nos atiende. Dios nos atiende. Y Dios va a trabajar por medio de la misma. Y por medio de esas rogativas vamos a recibir un sí o un no de parte de Dios. No siempre va a ser un sí. En ocasiones la respuesta a nuestras oraciones va a ser un rotundo no de parte de Dios. Pero lamentablemente muchos no han llegado a comprender que la oración es una necesidad, que la oración es como el aire. Vuelvo nuevamente a retomar lo que dije hace un momento. Sé que es duro, es difícil. A veces hay momentos que uno no quiere orar. Uno quiere, pero como que no puede. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es posible. Alguien dijo, ¿cuándo se debe orar? Cuando no se quiere. Es cuando más hay que orar. Es que no quiero, no tengo necesidad. Es que no es tanto una obligación, no es algo que se te impone. Es una necesidad. Es como cuando tienes sed, cuando tienes hambre. Nadie te impuso el hambre, nadie te impuso la sed. Eso por naturaleza propia, tu cuerpo te pide agua. Yo aprendí algo, y es que generalmente nosotros tomamos agua cuando ya tenemos sed. ¿Sí o no? Pero no se debe tomar agua por sed. Se debe beber agua porque es una necesidad. Y cuando ya tienes sed es porque estás al límite. Porque los riñones están en problemas. Amén. Entonces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos entender entonces, hermanos míos, que la oración tiene un papel en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, la oración es hablar con Dios. Pero en realidad, ¿qué es la oración? ¿Qué representa la oración? En ocasiones anteriores lo he enseñado y lo vuelvo a repetir en esta ocasión. La oración es conversar con Dios. Así, tan sencillo. La oración es conversar con Dios. Pero generalmente, incluyéndome yo, siempre llegamos, por lo menos en mi caso, llegué a creer que la oración era un asunto extraordinariamente espiritual. Y de hecho, es espiritual. ¿Me explico? Pero no lo debemos llevar a ese extremo de pensar que yo no soy digno de acercarme a Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos, ¿cómo llamaríamos? La facilidad y tenemos el recurso para acercarnos a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Orar es conversar con Dios, es clamar a Dios, es solicitarle un favor a Dios. Cuando el encargado del edificio
me dijo que este domingo tampoco podíamos celebrar nuestra reunión allí. Lo primero que yo hice fue que clamé por ayuda y llamé al pastor. Y él ni corto ni perezoso me dijo, pastor, no pasa nada, véngase. Y aquí estamos. Porque yo tenía la seguridad que el pastor me iba a ayudar. De igual manera, la oración es algo parecido. Es cuando tú clamas, es cuando tú demandas, es cuando tú solicitas el favor a Dios. Y si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Así que cuando nosotros hablamos de la oración, estamos hablando de desarrollar un tiempo de comunión con Dios. Pero no solamente yo le expreso y le expongo a Dios mis necesidades, sino que yo también necesito escuchar a Dios. Usted conoce a alguien que habla, y después que hablo dice, bueno, gracias por escucharme, chao contigo. Que no. Hay gente que habla hasta por los codos, que te invita a tomar un café, pero habla, y nunca te deja hablar. Yo no digo que eso sea pecado, pero hay gente así. Y tú te quedas y que 3 horas reunido y tú has hablado y no me has dejado hablar a mí. Pues si lo llevamos al plano espiritual, eso sucede muchas veces en la oración. La oración no debe ser así. Dios nos escucha, pero también nosotros necesitamos escuchar qué es lo que Dios nos tiene que decir. ¿Qué es lo que Él piensa y opina sobre lo que yo voy a hacer o sobre lo que yo quiero hacer? Por eso hoy tenemos muchos cristianos derrotados, porque lamentablemente se lanzaron a una empresa, llámese familiar, personal, en cualquier aspecto, y fracasaron, porque nunca consultaron a Dios. Pero es que yo oré, yo le pedí a Dios, pero le pediste, pero nunca te detuviste para escuchar qué era lo que Él pensaba de eso y qué era lo que tú tenías que hacer. Por eso fracasaste. Porque si lo escuchas, Él te podría haber dicho, no lo hagas, no estoy de acuerdo, no estoy allí. Y nos habríamos evitado muchos dolores de cabeza. Así que la oración es conversar con Dios, mantener comunión con Él. Es la manera en que Dios habla, en la que nosotros hablamos con Él. A medida que uno tiene una relación con una persona, uno la va conociendo mejor. En este caso, los matrimonios, en las amistades, a medida que tú interactúas con esa persona, ella te conoce más a ti y tú le conoces más a ella, al punto que prácticamente no nos podemos esconder nada porque nos conocemos. De igual manera, cuando nosotros hablamos con Dios, le conocemos a Él. Cada vez que usted invierte tiempo en la oración, llámese 10 minutos, 15 minutos, media hora o el tiempo que usted disponga, pero lo hace diariamente, usted está conociendo a Dios. Y cuando vengan las luchas, los conflictos, las dificultades por las que diariamente todos nosotros atravesamos, eso no nos va a coger con las manos caídas, sino que vamos a poder manejar la crisis cuando se presente, porque estamos en comunión constante con Dios. Cuando se dio la crisis del coronavirus o de la sopa china, llámele como usted quiera, hermanos míos, mucha gente falló, mucha gente se apartó, mucha gente fracasó, muchas situaciones sucedieron, lamentables. Esto no solamente aquí en Bélgica, en Panamá, iglesias que cerraron, que perdieron sus locales, literalmente lo perdieron después de haber invertido miles de dólares. En Nueva York, en los Estados Unidos, murieron más de 150 pastores, nada más en la ciudad de Nueva York. Iglesia donde casi murió el pastor, murieron los diáconos y la mitad de la congregación también se murió. Donde los edificios quedaron vacíos. Y eso llevó a entrar en una crisis emocional y espiritual. La gente se deprimió. Hablando de creyentes, de cristianos. Porque no estaban preparados. Pero creo que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y a través de la oración
nosotros le podemos conocer bien a Él y Él en lo secreto nos va a revelar las cosas que en un futuro puedan suceder. Amén, hermanos. Amén. Pero diga amén. Lo segundo, la oración es expresión. Mire lo que dice ahí mismo en Filipenses, el verso 6, capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La oración es donde expresamos de manera natural y sincera a Dios nuestra situación, por agradecimiento o por necesidad. En el Salmo, vamos corriendo, el Salmo 39, en el Antiguo Testamento, Salmo 39, versículo 12, dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Pero la primera oración dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. La oración es una manera de expresar lo que hay en nosotros. Hay cosas que yo no le puedo decir a Mary. Hay cosas que yo no le puedo decir a ustedes. Hay cosas que son tan profundas, son tan personales, pero si se las expreso a Dios, Dios me va a entender. Y no me va a señalar ni me va a juzgar. Hay cosas que yo les puedo decir a ustedes en confianza, pero hay otras que no, porque no son capaces de manejar ni de resistir. Pero Dios, que lo sabe todo, hermano, usted tenga la plena certidumbre y confianza que cuando usted se la presenta a Dios, cuando usted se la expresa a Dios, Dios no te va a señalar, repito, ni se va a enojar contigo. Perverso, qué malo eres. Oye, no. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos. Hay cosas terribles que hemos hecho, ¿sí o no? Y que nadie lo sabe. Pero cuando la expresamos a Dios en nuestro cuarto de oración, nadie tiene que enterarse, solo Dios. Y Dios, que es amor, Él interviene. Por eso David, que fue un hombre, hermano mío, conforme al corazón de Dios, David falló. David hizo cosas terribles, desde el adulterio hasta el homicidio. Pero David aprendió una cosa. Y lo que David había aprendido, queridos hermanos, era que si él iba a Dios y expresaba lo que había en su corazón, sus huesos no se iban a envejecer ni se iban a secar. Él entendía que cuando él no confesaba eso delante de Dios, él se envejecía. Yo me he preguntado por qué hay gente que parece, mira, hay gente que parece de 70 años. Pero usted le pregunta a su edad, ¿cuántos años tiene? 30. Uy, parece un viejo. ¿No será que por falta de confesión? Es muy importante. La oración es una expresión donde le expresamos a Dios, y valga la redundancia, le agradecemos lo que Él está haciendo con nosotros. No es tratar de imponer nuestro criterio y mucho menos nuestra voluntad. Cuando Dios ha dispuesto a hacer algo por nosotros, aunque la voluntad nuestra sea aquello, y aunque nosotros querramos aquello o lo otro, siempre se va a imponer la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios ha dispuesto a hacer algo por nosotros o por nuestro bien, aunque no nos guste, cualquier oración que tenga como objetivo que Dios cambie aquello es una oración incorrecta. Explico esto. A veces nosotros tratamos de que Dios haga aquello. Eso es lo que queremos y oramos por eso. Yo quiero aquello, yo quiero lo otro, Señor. Clama a mí, dice tu palabra. Hasta la Biblia la utilizamos. Pero cuando la oración tiene como objetivo
mi capricho, esa oración no va a ser escuchada por Dios. Quien la va a escuchar es el otro. Ya ustedes saben quién. Y es ahí donde de repente, ay, Dios hizo un milagro en mi vida. Ay, Dios hizo esto, qué bueno es Dios. No, Dios nunca respondió a esa oración. Pero hubo otro, o hay otro, que sí está pendiente de lo que tú necesitas. ¿Y cómo se llama ese otro? El diablo, Satanás. Amén. No es tratar de imponer lo que nosotros queremos. El apóstol Pablo quiso ir a predicar a diferentes puntos del Asia Central. Y en cada ocasión el Espíritu Santo se lo oponía. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos. No, no, no. Y Pablo obedeció. Si Pablo no hubiese obedecido en la primera ocasión, hoy estaríamos contando otra historia. Sabiendo, hermano, que cuando tú desobedeces a Dios, tú puedes cambiar tu entorno, tú puedes cambiar el futuro de tu vida. ¿Me explico? Si el apóstol Pablo no hubiese cumplido con lo que Dios, o no hubiese obedecido a lo que Dios quería, otra historia sería. Tendríamos el libro de los Hechos, pero la historia sería otra. Saber que Jesucristo pudo haber dicho, no, yo no voy a morir por estos desgraciados. Yo no voy a morir por estos hombres, por estas mujeres. Son tan pecadores, son tan perversos que ni siquiera me lo piden. Otro gallo habría cantado. Usted y yo no estaríamos aquí. Amén. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y a través de la oración, a través de esa expresión, hermanos míos, nosotros le traemos a Dios, Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad. El mismo Jesús lo dijo. Oh, Padre, no se haga mi voluntad. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesucristo, como ser humano que era, Él no quería pasar por eso. Él no quería. Él estaba dispuesto humanamente, emocionalmente, mentalmente. Él estaba en la disponibilidad de no pasar por allí. Por eso le dice, Señor, si es posible, evita esto, evítalo. Pero no se haga mi voluntad. Su voluntad no predominó sobre sus decisiones. Pero usted recordará que antes de llegar a este punto, él había pasado toda la noche orando. Amén. Orando, hermanos. Miren lo que dice Santiago. Iba a decir el Evangelio de Santiago, no. Santiago. Siento un sonido por ahí como cuando estoy cocinando un sancocho. Cuando la olla está hirviendo, así que está atropellada por el fuego. Bueno, algo así escucho. Será el hambre. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted y yo tenemos es porque así ha sido la voluntad de Dios. Excepto algunas cosas, es lógico. Pero hablando en el sentido de la palabra sobre la voluntad de Dios. Pero esas cosas que Dios nos quiere dar, hermano, nosotros las tenemos que solicitar. La tenemos que solicitar y eso se logra a través de la oración. Y todo lo que luego Dios nos entregue, todo lo que tenemos viene de Él. No viene del diablo, viene de Dios. La vida, la salud, el dinero, el trabajo, todo desciende del Dios de las luces. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos entender. Simplemente, hermanos míos, expresamos nuestra dependencia, cual sea que se haga la voluntad de Dios.
Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y para poder hacer la voluntad de Dios es necesario que estemos en oración. Repito, la oración es conversar con Dios. A medida que tú te metes con Dios, lo conoces, recibes revelación de Dios, te fortaleces en Dios, y cuando venga el día malo, va a ser más fácil resistir. Va a ser más fácil resistir. Todos pasamos la experiencia de la pandemia. Aquí no hay nadie, a menos que estuviera en coma y ahora acaba de despertarse. Pero aquí todos pasamos por la pandemia. Increíble, ¿no? Parece increíble que ya han pasado casi 4 años. Fue un tiempo, eso era como sacado de las películas de Hollywood. Una cosa espantosa. Se parecía la película El planeta de los simios. ¿Cuántos han visto El planeta de los simios? Hay tres sagas. Y cuando Charlton Heston llega a la orilla de la playa y mira la Estatua de la Libertad que está topada en arena, que los edificios están destruidos, y él se entristece y él mira todo así destruido. Pero ¿qué pasó? Pues algo así sucedió. Yo en mi país veía las calles principales de mi ciudad desiertas durante un año. La hierba creció de tal manera que era un pueblo fantasma. Y las aves de rapiña llegaban y era una cosa, digo, hasta llegó a pasar por mi mente, oye, ¿será que ya pasamos por la tribulación o estamos en la tribulación y Cristo nos dejó? Todo eso pasó por la mente mía. ¿Por qué no decirlo? Pero gracias a Dios, hermano, que cuando hay comunión con Dios, cuando vino la crisis, como uno tenía conocimiento de la verdad, de la palabra y de los tiempos que vivimos, uno dice, Dios todavía tiene el control. Pero el que no entendía esto, perdió los estribos, perdió la paz, perdió la tranquilidad, perdió todo. Y se lanzaron del barco. Y algunos se ahogaron. Y otros andan todavía nadando por ahí. Sobreviviendo sobre una tabla. Hablándolo figurativamente. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno expresa todo lo que hay en el corazón, cuando venga el día malo, estaremos fortalecidos. Ese es uno de los beneficios de la oración. Por eso que en esta tarde, queridos hermanos y amigos aquí presentes, y a los que nos miran a través de YouTube, busquemos a Dios en oración. Yo vuelvo a repetirlo, no me avergüenzo expresarlo. Puede ser que algunos me critiquen, digan, no, tú no debes decir eso, pero necesito hacerlo. Pero yo también tengo lucha para orar, hermanos. Amén. Yo también tengo lucha de orar. Hay ocasiones que las madrugadas yo no quiero orar. Si yo digo lo contrario, soy un mentiroso. Y estoy ahí luchando con la sábana y estoy allí. Yo no sé, ellas luchan contra mí, yo lucho contra ellas. Y es cuando más sabroso se pone el sueño. Y qué cosa, ¿no? Eso es la carne. Ese es el mundo, el diablo que nos ataca. Pero si hay que levantarse temprano porque hay que ir al trabajo, todo el mundo se levanta. Porque si no va al trabajo, pierde el trabajo y pierde el salario y todos los beneficios y prestaciones. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué el diablo nos facilita para unas cosas eso y para otras nos las pone difícil, en este caso de la oración? Por eso es importante orar, porque la oración nos fortalece. La oración nos revela el propósito de Dios. La oración nos hace ver más allá que otros. La oración también es un tiempo de espera. No siempre nuestra oración como tal es la más correcta. Muchas veces sus motivaciones son incorrectas. Por tanto, tenemos que esperar en Dios. En ese periodo, Él nos va a hablar. Amén. Mi recomendación es esa. Señor, yo quiero una casa. Necesito un auto. Necesito esto, necesito otro. Eso es válido. Presénteselo a Dios. Amén. Pero no dé por sentado
que eso que usted le está expresando y le está planteando a Dios es la voluntad de Dios, aunque sea bueno. No todo lo bueno significa que sea la voluntad de Dios. Y a veces las cosas que son malas, a veces vislumbran la voluntad de Dios. Un jarabe que es amargo, pero que no nos gusta, que es malo, pero nos va a ayudar. Entonces, no siempre toda oración que usted presente a Dios significa que sea la voluntad de Dios. Entonces, para yo poder no cometer un error, para no incurrir en dar un paso que mañana, en una decisión que mañana vaya a lamentar, yo debo acercarme a Dios confiadamente. Esa es la oración. Y debo esperar que Dios me responda a esas cosas que les acabo de presentar. Amén. Ahí nos vamos a dar cuenta si esas cosas son su voluntad. Pero repito, pero muchas veces nosotros damos por sentado que eso que le estoy presentando a Dios es su perfecta voluntad. No siempre es así. De hecho, casi en la mayoría de los casos no es así. Por eso hoy tenemos cristianos fracasados, mediocres, que solamente piensan en ellos. Porque a veces uno dice, le pedí esto a Dios y Dios me lo entregó. A veces puede ser la voluntad permisiva de Dios, pero en otras ocasiones puede ser el mismo diablo quien te está respondiendo. Porque eso que tanto tú le pedías a Dios es lo que luego te separó de Dios. Ya no quieres venir al culto, no quieres venir al culto de oración, no quieres participar, no te quieres conectar a través de la Biblia, no quieres participar de los programas de los jóvenes, vienes de vez en cuando, porque ¿qué pasó? ¿Y eso que le pediste a Dios? ¿Por qué te separó de Dios? Porque lo que viene de Dios no te separa de Dios, sino que todo lo contrario, te une a Dios. Entonces, nuestra oración es un tiempo de espera. Cuando tú le solicites o le presentes un pliego de peticiones a Dios, es válido, perfecto, ahí está, Señor. Ahora espera que Él te diga si es o no es su voluntad. Él te va a decir sí, no o espera. Y a veces puede que sea la voluntad de Dios, pero Él no te va a responder inmediatamente. Entonces espera. Espera el tiempo de Dios. Pero repito, muchos de nosotros damos por sentado que lo que le estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Y no es así. Miren lo que dice el Salmo 41. O sea, el Salmo capítulo 40, el versículo 1. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero el primer párrafo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nosotros somos sus hijos, somos sus pequeños, somos la niña de sus ojos. Para los que han tenido niños, para los que son padres de niños pequeños, los niños le solicitan un favor a usted y usted ¿qué hace? Se inclina a ellos porque son más pequeños y los escucha. De igual manera, David dice: Jehová se inclinó a mí, me oyó. Entonces, hay que esperar cosas buenas de Dios. Y muchas veces esas cosas buenas de Dios significa un no rotundo de Dios. Pero nosotros hemos circunscribido la voluntad de Dios en función a las cosas buenas. No todo lo bueno, hermano, viene de Dios. Amén. Como dicen en mi país, no todo lo que brilla, no, ¿cómo es el dicho? No todo lo que brilla es oro, así es. Allá en Panamá le llaman oro de tonto. ¡Encontré oro! Y lo llevas al almacén. Esto no vale nada. Así hay cristianos. Denle un aplauso al Señor. Es un periodo de espera, repito, y muchas veces somos expuestos a la tentación de levantarnos por causa de la ansiedad.
y tomar decisiones a la ligera y terminamos en tragedia. El rey Saúl cometió este error. ¿Se acuerdan? El profeta le dijo, quédate aquí, espérame en tal lugar, creo que era en Gilgal, y yo vendré a ti. Porque Samuel tenía la responsabilidad, era el único que podía ofrecer sacrificio juntamente con los sacerdotes. Pero en este caso Samuel. Pero pasó un día, pasaron 2 días, pasó varios días y no aparecía el profeta. Y Saúl se impacientó, ¿se acuerdan? Eso está no lo voy a leer porque es un poco largo, pero usted puede tomar nota, 1 Samuel capítulo 13. Se impacientó y vio que no llegaba y miró su Rolex. No llega Samuel. Y claro, la gente se estaba desesperando también. La gente se estaba desesperando, inclusive hasta lo iban a apedrear. Y luego dice, si no viene me matan. Yo mejor voy a ofrecer sacrificio. Yo no creo que cometa ningún error con hacerlo. Vamos a ofrecer. Y ofreció sacrificio. Y terminando de hacer aquello que iba en contra de lo que Dios había determinado, apareció el profeta. Neciamente has hecho. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Eso no es tu competencia. Si tú me hubieses obedecido, parafraseándolo, si tú me hubieses obedecido, hubieses esperado, tu reino sería perpetuo. Y nada de las cosas que te van a suceder, sucederían, pero por impaciente, por haber desobedecido, juicio de Dios va a venir sobre ti. Oh, hermanos míos, que Dios nos ayude. A veces nosotros en la oración queremos que las cosas sean ya. Señor, ya necesito a ese hombre en mi vida. Ya necesito a esa mujer en mi vida. Señor, necesito ese trabajo. Necesito ese apartamento. Señor, necesito aquello. Señor, apúrate. ¿Cuál es el apuro? Si Él dijo que Él va a proveer, espera pacientemente en Dios. Pero es como que muchos de ustedes no leen la Biblia y no entienden esto. Y la mayoría de los fracasos que hoy observamos dentro de la iglesia, y no voy a estigmatizar a la gente, pero hablo en términos generales, se debe casualmente porque se tomaron decisiones sin haber consultado a Dios. Y cuando se consultó a Dios, Dios entregó instrucciones muy claras. Pero aún así nos desesperamos y hacemos lo que se nos da la gana. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. La oración es un tiempo de espera. Es un tiempo muy peligroso. Muy peligroso. Nosotros estamos esperando un local. Y si es cierto que la iglesia se tiene que implicar. Amén. Esto no es un asunto del pastor Tomás nada más. No, todos se tienen que implicar. Todos tienen que pagar un precio. No por la salvación, sino por ese local. Pero también es cierto, hermano, que no nos debemos desesperar. ¿Verdad que sí? Porque la desesperación no trae nada bueno. Entonces, la oración es un tiempo de espera. Es un periodo de espera donde vamos a ser expuestos a la tentación. Cuando nuestro Señor mire, el mejor modelo de lo que le estoy hablando fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue tentado en todo. En todo. Y Él como ser humano experimentó todas las sensaciones y debilidades nuestras. Todo. Así que eso me da a entender que hubiera un momento donde Él podía haberse desesperado también. Amén. Él se podía haber desesperado. Él podía haber pecado. Él podía haber hecho su vida normal con una mujer. Él podía haber hecho muchas cosas. Y muchas cosas que Dios le había prometido que sucederían,
Pero él sabía que tenía que tener paciencia, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios. Pero él esperó pacientemente en Jehová, esperó pacientemente en Dios, en su Padre. Y por eso él dice luego, oh Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Hay cosas y hay cosas, queridos hermanos, en la vida cristiana que solamente por medio de la oración nosotros vamos a poder lograr superar. Y para eso vamos a necesitar una gran dosis de paciencia y esperar. Y no cometamos el mismo error que cometió a Saúl. No lo cometamos, porque lo vamos a lamentar. Estas son, mire hermano, hay decisiones que se toman en la vida, y esto no es amenaza, ni estoy hablando para asustarlo, es realidad. Si yo no se los digo, ¿quién se los va a decir? Pero hay decisiones que van a marcar tu vida para bien o para mal toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Si tan solamente tú te pusieses a pensar eso, antes de tomar una decisión, lo llevarías y lo consultarías a Dios. Pero muchos de nosotros no lo hacemos y después andamos con el problema. Si fuera solamente su problema, no pasa nada, pero el asunto es que te lo traen a ti también. Terrible, ¿no? ¿Y qué uno puede hacer? Yo te lo advertí, te lo dije, así que allá tú con tu problema. Hay que tener amor, pues. Hay que amarles. No de mala gana, pero hay que amarle. ¿Ah? Yo te lo advertí, te lo dije. Aguanta como hombre. Y finalmente, para ya terminar, en la oración tenemos que esperar la respuesta de Dios. Mire lo que dice el Salmo 37, verso 4. 37:4 del Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La respuesta de Dios va a venir tarde o temprano. Nadie la va a detener. Amén. Ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Y aunque la promesa era para ti, pero la promesa se va a cumplir. Y aunque tú te impacientaste y hiciste lo que no era correcto, solamente la vas a ver pasar. Y vas a decir, si solamente hubiese esperado un poquito más. Mira que por bruto, por cabezón, no puedo hacer más nada. Entonces la respuesta de Dios va a llegar y hay que esperar pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Pero en el capítulo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Generalmente la respuesta de Dios no es lo que nosotros esperamos. Lo que nos puede llevar a enojarnos y frustrarnos. Por eso es de suma importancia que conozcamos a Dios y que qué es lo que Él quiere para nosotros. Por eso en la oración, hermano, además de muchas cosas, se gesta la comunión y el conocimiento de Dios. Cuando uno le coge el sabor a la oración, no hay frío, no hay manta, no hay sábana que te detenga. Habrá lucha, pero más fuerte es el deleite que hay en ti de buscar a Dios. Y a medida como tú te metes con Dios, Dios te revela cosas. Oye, uno dice, Dios me reveló esto. Dios quiere esto para mí. Dios, inclusive, Dios te puede revelar cosas para la iglesia. Y así uno dice, wow, esto es mejor que cualquier otra cosa. Me meto con Dios. Y a medida que te vas metiendo con Él, vas ahondando más, te vas profundizando más. Ya tus aguas no llegan a la rodilla, a los tobillos, a la rodilla, al lomo, sino que inundan todo tu ser. Esa es la oración. Esperar en Dios. Y cuando tú esperas en Dios, tú esperas que Dios cumplirá su propósito. Él me lo dijo y yo espero aquí, aunque pasen los años. En el principio hablé sobre qué es la oración.
En ese nivel de intimidad llegamos a madurar, de manera que cuando Él no nos responde, es porque o Él me está diciendo espera, o me está informando que esa no es su voluntad. Amén. Si Él dice espera, entonces voy a esperar, aunque sean 20 años, pero voy a esperar porque Él me dio la palabra. Él no es hombre para mentir. Amén. Si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero esté seguro que eso que Él te prometió es su perfecta voluntad. Y no sea que estés soñando con pajarillos preñados y después se amargan. Es que Dios me habló. Dios te habló. ¿Y qué te dijo Dios? Dios me dijo que la esposa del hermano iba a ser mi esposa. Y yo estoy esperando que se cumpla el propósito. Hermano, eso de salida está fuera de orden. No es la voluntad de Dios. Dígame otra cosa. El Señor me prometió que me va a dar un avión. Bueno, te lo puedo creer. ¿Eso es posible, sí o no, pastor? Eso es posible. Allá tú, pero por lo menos es posible. Si Dios te dijo que te iba a dar un avión, Dios te lo dijo de verdad, entonces espera en Dios. Pero ya ese es tu problema, no es el mío. Pero lo otro que le acabo de mencionar, jamás es la voluntad de Dios. Eso se logra a través de la intimidad, de la respuesta de Dios. En la intimidad con Dios llegamos a madurar. De manera que cuando Él nos responda, sí, espera o no, sepamos manejarlo de manera correcta. Dios siempre responde, hermano. El problema es que no escuchamos. Esa es la otra. Dios siempre responde, pero a veces no escuchamos. Amén. Oímos, pero no escuchamos. Son dos cosas muy diferentes. No escuchamos. Y el Señor dijo, no es mi voluntad, pero seguimos orando por eso. Pero Él no es mi voluntad y seguimos orando por eso. Pero el diablo que anda por ahí escuchando y viendo todo, dice, sí, vas a ver. Entonces, podría utilizar muchos ejemplos, pero no lo voy a hacer para no herir sentimientos aquí. Pero muchos cristianos que han fracasado es porque lamentablemente no han esperado en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Una cosa es cierta. Cuando el Señor responde a la oración del genuino y maduro creyente, dependiendo cuál sea la respuesta, sí, no o espera, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar con esa persona. Con esto debo ir concluyendo. Mire lo que dice Filipenses. Volvemos a Filipenses 4:7. Mire lo que dice el verso 6, luego vamos al 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ruego con acción de gracia. ¿Y qué dice? Luego que has hecho eso, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es cierto, hermanos míos. Cuando nosotros aprendemos a esperar en la voluntad de Dios, en oración, cuando nosotros aprendemos a esperar la respuesta de Dios, sea esta sí o no, o espera, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Y cuando tú te enteres de que no era la voluntad de Dios, porque Dios te lo dijo, tú te levantas de esa oración en paz, tranquilo, no amargado. Ay, Señor, yo estuve pidiéndote tantas veces y ahora me dices que esta no es tu voluntad. No, cuando Dios te dice no es mi voluntad, te lo dice de una sola vez. Tú eres el que persiste en eso. Pero cuando tú lo haces a la manera de Dios y te levantas de ese estado de oración, de ese lugar de oración, hermano mío, hay paz en ti. Conclusión. No pretendamos que nuestra oración cambie las cosas. No pretendamos que la oración cambie las cosas. Cuando aún no sabemos qué es lo que Dios piensa y va a hacer. Considerar esta verdad nos evitará, hermano mío, frustraciones y no alcanzar alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No nos creamos falsas expectativas. Amén. Yo le he pedido al Señor muchas cosas y Él me las ha concedido.
Pero muchas de esas cosas que yo le pedí a Dios, pasaron años, 15, 20 años inclusive. El mejor ejemplo, Abraham. Esperó tantos años, pero Dios le había dado una promesa. Y esa promesa era cierta: te daré un hijo. Y aunque la circunstancia y todo estaba en contra de él le creyó a Dios. Esperó en Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre que sabía que cuando Dios decía algo, lo cumplía. Pero también él sabía que Dios no crea falsas expectativas. Nunca él hace eso, hermano. Cuando Dios te promete algo, él lo cumple. Pero es a través de la oración que nosotros vamos a encontrar tranquilidad y paz. Vamos a conocer más de él. Vamos a tener la capacidad de poder ayudar a otros, madurar, crecer. Y lo que de repente para ti puede ser un fracaso, realmente es una victoria. Amén. Porque eso que para ti fue la respuesta de Dios puede ser tu destrucción. Mientras que aquello que es la negativa de Dios puede ser tu bendición. Así tan sencillo. Escuche la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios se puede lograr, hermano, en intimidad con Dios. Solamente en intimidad con Dios. Esto es un tiempo donde vienen días muy difíciles, días muy duros. Ya lo estamos viendo. Estamos siendo testigos, hermano, como una agenda implementada por estos gobiernos progres cada día es más visible que nos están estrechando. Amén. Ya ahora los animales valen más que los seres humanos. En España se está a punto de aprobar una ley que los gatos, los perros, los conejos, los ratones van a tener más derechos que los seres humanos. Si tú matas una rata, te pueden meter preso. Mientras que si un hombre mata a una mujer, ya sale a la calle al año. Estamos viviendo una época terrible. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde ya no hay regreso atrás. Y usted y yo tenemos que estar listos y preparados. Porque lo que viene, hermano, no es nada bueno. No es nada bueno. Y solo aquellos que tienen comunión íntima con Dios van a superar lo que se avecina. Vienen nubarrones muy fuertes, se ven, se observan. Y ya usted y yo no tenemos derecho de réplica, ya no tenemos derecho de quejarnos. El gobierno que nos podía, el Estado que nos podía defender ya no nos va a defender. El único que nos va a defender y nos va a guardar, hermanos, y va a guardar a sus hijos, está allá. Él tiene el control. Pero el que no tiene comunión íntima con Dios, se lo va a comer el tigre, como dicen en Panamá, lamentablemente. ¿Qué les parece si inclina su rostro? Incline su rostro por un momento y vamos a darle gracias a Dios.